Amigos, ¿cómo están? Soy Tabata de Identifica un Narcisista. En el capítulo de hoy vamos a hablar de los narcisistas y la pornografía. Lo que tú quieras va a suceder. ¿Acaso no es lo mismo amor que placer? Te estás equivocando. Identifica un narcisista. Como muchos de ustedes ya habrán notado, muchos narcisistas son adictos a la pornografía. ¿Esto a qué se debe? Como describo en mi libro, los narcisistas no pueden sentir un montón de cosas gratas y tienen una forma de sentir muy limitada. Los narcisistas tienen como sentimientos muy limitados y sobre todo sentimientos nobles muy limitados. En este capítulo ya lo he mencionado hace ya unos años, ¿no? De las emociones de los narcisistas. Si pueden, échenle un ojo para que vean de qué les hablo. Pero al no tener emociones, o una gran gama de emociones que sí tenemos los empáticos, es decir, ellos pueden llegar a sentir una especie de orgullo, una especie de euforia, una especie de placer y hasta allí. O sea, no tienen más sentimientos nobles. Y como digo, de esto hablo mucho en mi libro. Para entender justamente el trastorno, porque nosotros insistimos en ver a estas personas como si fueran normales y como si sintieran igual que nosotros, pero no sienten igual que nosotros, sienten diferentes. Bueno, normales, son normales también porque están aquí desde el principio de la humanidad con nosotros, o sea, pero al final de cuentas es gente que no siente muchas cosas que los empáticos sí sentimos, ¿ok? Esto hay que comprenderlo muy bien. Entonces, ¿qué pasa con la pornografía y la sexualidad del narcisista? Hay capítulos que ya también he hecho aquí en el canal, que pueden ver esta playlist de la sexualidad narcisista, en donde hablo de este vacío extremo que tienen y de la necesidad que tienen, experimentan ellos, para seguir experimentando y escalando en cosas, digamos, más y más subidas de tono en el tema de la sexualidad. Hablando de los narcisistas que son como adictos a la pornografía, este fenómeno lo notamos muchísimo más marcado, primero que nada, en los tipos de narcisista que son sociópatas. Los sociópatas tienen como mucha esta necesidad de subirle el tono a sus emociones oscuras, ¿no? Acuérdense que son sádicos, que les gusta ver sufrir a su víctima, que intimidan a su víctima con rabia, con miedo, ¿no? Y que además son descarados. El sociópata es el típico que te va a invitar a un trío, es el típico que va a invitarte a follar con pollos, por decir una cosa, o sea, son súper macabros, ¿ok? Entonces, ellos son los más adictos a la pornografía. Si ustedes tienen un narcisista o una narcisista que es muy adicto a la pornografía, muy seguramente se trata de un tipo sociópata. Y este tipo de narcisista generalmente les gusta mucho el tipo de pornografía extrema, ¿no? En donde no es muy convencional, que es muy perverso. Y bueno, pegándome a la descripción de perverso, por ejemplo, de Hugo Marieta, ¿no? Gente que le gusta tener estos gozos un poquito fuera de lo normal, ¿no? O sea, fuera de lo que se considera, digamos, ortodoxo, normal, típico, ¿no? El perverso narcisista generalmente suele ser, como estaba especificando hace un momento, un sociópata, más que otro tipo de narcisistas que hay, ¿ok? Y también, por ejemplo, también he visto un poco de esta perversidad, ¿no? De esta afición en los psicópatas, pero no con este sadismo y esta gana de experimentar tan marcada como la de un sociópata. El psicópata es más como en una cuestión de intensidad, porque pues son los que menos sienten. Y justamente en el sexo es donde más alcanzan a sentir, en eso o en la adrenalina. Entonces podemos notar también un poco ese extremo en los psicópatas. Por ejemplo, los narcisistas histriónicos sucede algo muy extraño en esta adicción que tienen con la pornografía. Porque el histriónico se ama a sí mismo, lo mejor del mundo es él mismo, entonces le gusta ver mucha pornografía con la que, digamos, se refleja o se proyecta él mismo. En el caso, por ejemplo, de los narcisistas gays, histriónicos, ¿no? Les gusta mucho, pues eso, ver obviamente pornografía gay, ¿no? Pero en donde ellos se puedan proyectar a sí mismos. Si se trata, por ejemplo, de una mujer histriónica, porque también cada vez más mujeres se vuelven también adictas a la pornografía, sobre todo el tipo narcisista, también las normales, pero también las narcisistas,
Y ellas también buscan como esa proyección, ¿no?, de sí mismas. Volviendo al tema un poco de la psicópata, y en el caso de las mujeres psicópatas, pues también tienen como tendencias bisexuales o gays, ¿no?, en estas perversidades que tienen. Generalmente el sociópata tiene tendencia también a ser bisexual. Ese es el narcisista que más tendencia tiene a ser bisexual. Entonces podemos ver el sociópata y el borderline, ojo. Pero el borderline suele ser como de closet, o sea, bisexual o gay de closet, y tanto en hombre como en mujer. Pero en el caso del sociópata les gusta como diversificarse más en experimentar sus perversiones. Al histriónico, a diferencia de otros tipos de narcisista, esta parte perversa, como por ejemplo la que tiene el sociópata, no siempre se le da, es como más fresa, como decimos aquí en México, es decir, más pijo en este aspecto, es como más convencional, ¿no?, en sus proyecciones de sexualidad y por lo tanto en sus gustos pornográficos, ¿no? Ahora pues tenemos también el narcisista encubierto. Fíjense, el narcisista encubierto generalmente no está adicto a la pornografía como el resto de los narcisistas, aunque también puede llegar a sentir algo a través de esta vía. El narcisista encubierto disfruta más de juegos mentales, disfruta más de juegos de poder, disfruta más de otro tipo de cosas. Entonces, que también puede haber, obviamente, narcisistas, como ya sabemos, sociópatas encubiertos, por ejemplo. Entonces ahí sí podríamos ver estos asomos de gustos por la pornografía, pero entre más encubierto sea, a lo mejor hay menos tendencia a que le guste la pornografía. Pero esto, vaya, no lo libera de tener también costumbres perversas. De hecho, los narcisistas encubiertos, por ejemplo, en su mayoría están dentro de cuestiones religiosas o de espirituales. No, ya les cuento yo las depravaciones de las que son capaces estas criaturas encubiertas, o sea, no subestimate. O sea, sí, también, y sobre todo, como digo, cuando vienen mezclados con sociópatas, pues vienen pues esta rama de pedófilos, ¿no?, esta rama de pues, gente muy perversa y además muy, muy encubierta, ¿no?, lo cual es un asco. Pero si fuera, por ejemplo, un encubierto, por decir 70% encubierto con histriónico, ¿no?, a lo mejor es una persona que no tiene tanta tendencia a ser adicto a la pornografía, porque prefiere más como autodarse ese placer, como más en esa proyección de él mismo, ¿sí me entienden? Ahora, por ejemplo, el borderline funciona un poco diferente. El borderline utiliza mucho la herramienta sexual para manipular a sus víctimas. Entonces puede jocosear mucho con el tema de la pornografía, es decir, puede agarrar y meterle mucho a su víctima el tema de que le gusta juguetear y hacer algunos experimentos de este tipo, pero también el borderline es muy posesivo. Entonces no perversea tanto como un sociópata. O sea, es muy posesivo, muy celoso, muy inseguro como para meterse en experimentos extras, ¿sí me entienden? O sea, el borderline es más como de, quizá, como digo, utilizar este tema de la pornografía como para darle variedad a su víctima de alguna manera, pero no porque le guste a lo mejor proyectarse en estos juegos o en estas cosas que se ven en la pornografía, porque por lo mismo es más inseguro, más posesivo, más celoso. Y no le entran estas cosas. Yo ya me imagino ahora mucha gente preguntándose, oye, pero mi sociópata era también súper celoso. Claro, hay sociópatas que, en general el sociópata no es tan celoso, sí es bien inseguro, pero sobre todo cuando ya viene mezclado en una triada oscura, en donde ya vemos, pues eso, el sociópata, el encubierto, a lo mejor también el histriónico, porque el histriónico también es bien inseguro. El histriónico tampoco le entra mucho a este tema de los tríos o las orgías y cosas de esta, digamos, y tampoco a nivel pornografía, ¿no? Porque por lo mismo, porque también tiene cierta inseguridad. Entonces, como digo, vayan calando, ¿no? De qué raza es un narcisista, ¿no? Y así vamos comprendiendo un poco, pues, sus tendencias, ¿no? Sus inclinaciones hacia la pornografía. Volviendo un poco al tema otra vez del psicópata, yo he visto que los psicópatas a ese nivel digamos de la pornografía como que tampoco les estimula nada, no les estimula el morbo que, como les mencionaba, les estimula, por ejemplo, un sociópata. Sin embargo, en lo que se refiere a nivel intensidad, o pueden, digamos, como ir a más a un hardcore, ¿no? Algo más
más drástico, más hardcore, ¿sí me entienden? ¿Me comprenderme? El hardcore es como más extremo, pues, más intenso, ¿no? En su afán por sentir. También por eso los psicópatas son como más aferrados al tema de la adrenalina, ¿no? Y bueno, y si les interesa este tema y ahondar más en la sexualidad de cada tipo de narcisista, pues les recomiendo conseguir mi libro. Aquí en la descripción de este video viene el link, está en Amazon, se llama Identifica un narcisista, versión electrónica y la versión impresa. Las dos pues las recomiendo ampliamente, digo, no porque las haya escrito yo, ¿verdad? Pero es que la verdad están muy bien descritos los narcisistas ahí, ¿no? Cómo aplican el hoovering, cómo tienen su sexualidad, cómo la aplican para engatusar a su víctima. También cada uno de ellos, digamos, aplica diferente la sexualidad para controlar a sus víctimas. Eso lo pueden ver en la lista de la sexualidad del narcisista también aquí en el canal, no se la pierdan. ¿Ok? Pues bueno, chicos y chicas, espero que les haya gustado mucho este capítulo, ¿no? Pónganle like si les gustó realmente, también compártanlo si sienten pues, que a alguien le puede interesar, aunque yo sé que estos temas de la sexualidad a todo el mundo le dan como un poquito más de vergüenza. Pero bueno, desgraciadamente también se está normalizando mucho el tema de la pornografía en nuestros tiempos. ¿Y por qué digo desgraciadamente? Digo, obviamente la libertad que otorga un ambiente de pornografía, esta libertad sexual a la que, digamos, fuimos todos muy condicionados durante toda esta historia humana, ¿no? Pues ahora se libera, entonces obviamente mucha gente lo está usando como canal de liberación. Hombres y mujeres, es la realidad, ¿no? Entonces, esa parte pues puede estar bien por esa parte de la liberación, de tener un poco menos prejuicios en torno pues, a temas que están intrínsecos en la humanidad, ¿no? pero digo desgraciadamente porque desafortunadamente cuando uno se vuelve adicto a la pornografía, llega un punto en donde te pasa un poco como a los narcisistas, que de repente ya no puedes encontrar un estímulo sexual, una excitación sexual normal. Es decir, ya no te cuesta trabajo pues ver un cuerpo normal de tu pareja o de tu pareja empática o algo de esto y de repente no concibes el placer fuera de estas imágenes a las que te has acostumbrado cuando consumes demasiada pornografía. Entonces tengan mucho cuidado, chicos y chicas que son empáticos, que no son narcisistas, de exagerar o de, digamos, pues sí, exagerar en su consumo de pornografía, o sea, dicho así derecha a la flecha, ¿ok? Porque pueden correr el riesgo de eso, de que un día no sientan excitación de la manera normal o natural. Vaya, natural me refiero, también natural, digo, la pornografía puede ser natural si lo quieres ver así. No, pero me refiero de una manera más tranquila, más empática, en donde generes más conexión con tu pareja, ¿no? En donde la comunicación, la reciprocidad, esta unión de dos personas, ¿no? Pues sea el pegamento o el motor de este acto, no este tema impersonal, agresivo, que a veces inclusive como, pues bueno, impersonal siempre, agresivo no siempre, pero que puede ser como más, pues desconectado de la reciprocidad. Y entonces, chicos y chicas, si exageran de esto, pues sí, luego van a estar metidos en problemas. Y en un punto, si ya tienen ese problema, pues escríbanme, yo les puedo ayudar en una pequeña sesión a reorientar un poquito esta sexualidad. Pero sí se necesita trabajo y sí se necesita, pues desconectar con esas cosas. Porque donde las sigan consumiendo, como les digo, va a llegar un punto en donde no se sientan capaces de excitarse sin tener esa cosa ahí, es decir, la pornografía. Pues bueno, los dejo meditando con este tema, los dejo reflexionando. Cuéntenme aquí abajo qué opinan de esto que acabo de decir. Si ustedes han caído un poco en este síntoma, ¿no? Si ustedes han visto cómo en su entorno, pues este tema de la pornografía ha ido subiendo, pero a un nivel viral, ¿no? Y bueno, si esto en algún punto empieza a repercutir de manera negativa en sus parejas si la tienen, o si repercute de manera positiva, también puede darse el caso, ¿ok? No vamos a cerrarnos. Pero también cuéntenme obviamente a qué tipo de pornografía era adicto su narcisista, porque la mayoría de los narcisistas, como digo, tienen una adicción a la pornografía por una manera de por ahí sacar sus emociones, por ahí sufragar esa parte que luego no pueden sentir, ¿ok? Bueno, chicos y chicas, ahora sí los dejo. Les mando un beso, únanse al Facebook, únanse al Twitter, al Instagram, identifica un narcisista, búsquenlo así en las redes.
Estamos en todos lados y si quieren tener una perspectiva de cómo conectar más con parejas empáticas, con parejas más sanas, únanse al grupo de Identifica tu Salud Emocional Oficial, que ahí vienen unas muy bonitas sorpresas próximamente, no se lo pierdan. Esta fue Tabata, ahora sí, ya les mando un beso, siempre me despido 1000 veces. Bye, 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 bye.